Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Mescon. Hoy tenemos el gusto de compartir con grandes amigos, expertos en el sector de energía, particularmente en el tema de hidrocarburos. Le doy la bienvenida, Fluvio, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Javier, muchísimas gracias. Fluvio Ruiz Alarcón. Cursó la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en Ingeniería de la Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Realizó estudios de maestría y doctorado en Economía de la Energía, respectivamente en la Universidad Pierre-Mends France de Grenoble y en la Universidad de París III, la Nueva Sorbona, en Francia. Siendo estudiante, fue consejero técnico de la Facultad de Ciencias. Ha publicado diversos artículos sobre temas científicos, políticos, energéticos y económicos en periódicos y revistas en diversos países. Formó parte del grupo que elaboró la iniciativa de reforma energética del Frente Amplio Progresista. Entre 2009 y 2015 se desempeñó en Petróleos Mexicanos como consejero profesional. Fue presidente de los comités de estrategia e inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Javier Centeno es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con estudios de posgrado en la UNAM y en la Universidad de Anáhuac. Es socio de Centeno y Lina Mora Abogados, especializados principalmente en asuntos corporativos y contratos, energía, licitaciones públicas, proyectos inmobiliarios y de infraestructura, y en derecho de vía y ocupación superficial de tierras para el desarrollo de proyectos. Ha intervenido en la integración de proyectos de su especialidad, acompañado en licitaciones y en elaboración y negociación de contratos, ha defendido sus intereses y resuelto problemas de diversa naturaleza, especialmente de derecho administrativo. Fue coordinador de la Comisión de Energía de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, durante 8 años y actualmente es consejero nacional. Participó en las reformas energéticas de 2008, 2013 y 2014, así como en la elaboración de múltiples proyectos regulatorios administrativos y de energía. Recibió del presidente las preseas al mérito jurídico y a la dignidad profesional. Y bueno, vamos a hablar un poco de el presente, seguramente entraremos un poquito en el pasado del sector hidrocarburos y en el futuro del sector hidrocarburos. Y yo quería preguntarles a ustedes, ¿cómo ven el día de hoy el sector hidrocarburos, ¿no? Estamos hablando de problemas que ha habido, ¿no? Por ejemplo, un tema que está todo el tiempo en los medios últimamente, los problemas que pasaron en este campo, la pérdida que hubo, ¿no? Lo que esto ha significado para la producción. ¿Y cómo está hoy el sector hidrocarburos, Fluvio? Mira, yo pondría dos niveles. Hay un nivel material, digamos, que es el resultado de muchas cuestiones, entre ellas sin duda un régimen fiscal confiscatorio de petróleos mexicanos, el papel que tuvo Pemex como factor de ajuste de cuentas nacionales, que le implicó restricciones presupuestales, el hecho, a mi juicio, derivado desde la crisis de 81-82, hace 40 años, que hizo que de facto el papel de Pemex en el modelo de desarrollo económico cambiara, ¿no? De ser el ente responsable del abasto de hidrocarburos y derivados para este país, se convirtió en la principal fuente de ingresos fiscales. Y eso ha determinado el orden jerárquico, la priorización de las decisiones de inversión, ¿no? Desde hace 40 años se priorizó pues lo que fuera el incremento rápido de la producción para tener un retorno rápido por necesidades fiscales de corto plazo, ¿no? Y esa nueva jerarquización en la toma de decisiones pues llevó a que seamos insuficientes en materia de transformación industrial, ¿no? Refinados y petroquímicos, y a que incluso hubiera un abandono importante de la inversión necesaria para el mantenimiento de las instalaciones físicas de Pemex, ¿no? Lo que vemos, sobre todo estos lamentables accidentes, no se pueden explicar sin un proceso de varios años, ¿no? Eso, digamos, esa sería la parte física. Y por la parte institucional, yo siento que estamos en el peor de los mundos, es decir, tenemos una nueva orientación de la política petrolera que contrasta sobre todo con la de la administración anterior, pero no ha habido los ajustes institucionales ni jurídicos necesarios
para que haya una coherencia de conjunto de la nueva política petrolera, y lo que hemos visto en los últimos meses ha sido pues una judicialización de la puesta en marcha de políticas petroleras que, más allá de sus méritos, pues claramente requerirían, y yo creo que platicaríamos más adelante de eso, de ajustes a nivel del diseño institucional. ¿Tú consideras, Javier, que la reforma energética en el sector hidrocarburos fracasó? Yo creo que no ha fracasado, yo creo que no ha tenido el tiempo suficiente para poderse desarrollar, porque la reforma energética no solamente atiende circunstancias internas del país, sino en general también a un sector. El sector hidrocarburos en el mundo es un sector cambiante y que se está transformando de una manera acelerada. Hay presiones del cambio climático, todas las innovaciones tecnológicas están implicando y están orillando a todas las grandes empresas a adoptar medidas diferentes. Por ejemplo, tenemos Statoil, una empresa noruega, que empieza ya a desinvertir en el negocio de los hidrocarburos y comienza a buscar otras fuentes alternativas. ¿Por qué? Por las presiones del cambio climático, la necesidad de tener nuevas alternativas para los cambios y patrones de consumo que existen en el mundo. Al mismo tiempo vemos cómo las grandes empresas estatales, no digamos las privadas, sino las estatales, desde Aramco, por ejemplo, la de Abu Dhabi y demás, están prácticamente participando ya, bursatilizándose incluso para poder obtener nuevos recursos y empezar a reinventarse un poco, evolucionar hacia empresas más de energía. Y yo creo que en el caso de nuestro país, ciertamente el cambio de un monopolio cerrado a generar un mercado más abierto, yo creo que tiene bases esta reforma energética que no le dieron tiempo de poderse desarrollar. Yo creo que Petróleos Mexicanos, por supuesto, ha sido una gran institución, ha sido un pilar de este país, merece y debe de estar todavía en términos de asegurar lo que llamamos como soberanía energética, con la capacidad para poder asegurar el abastecimiento de las necesidades de este país, pero desde luego también tiene que competir. Y creo que tiene, hoy por hoy, los instrumentos, las bases, las herramientas para poder hacer frente a estos históricos desajustes que tuvo en su régimen fiscal, como bien lo comenta Fluvio, en sus patrones de actividades, por ejemplo, en donde se ha desarrollado mucho y siempre se ha hecho hincapié en la extracción de los hidrocarburos, pero la transformación industrial no. Claro. Pensamos en la petroquímica, los problemas que tenemos también en la transformación industrial, sobre todo en temas de gasolinas, diésel, etcétera. Pero yo creo que sí hay posibilidades y no creo que podamos afirmar de que ha fracasado. Hay que dar la oportunidad. Hoy, en este régimen, con esta política, hay manera de poder allegar incluso recursos y fortalezas a Petróleos Mexicanos. Hay un tema, Fluvio, que me parecería muy interesante abordar dentro de esta nueva conceptualización del sector hidrocarburos y de Pemex. ¿En dónde termina la seguridad energética cuando nosotros estamos hablando de que la reforma buscaba un tema de seguridad energética, más producción? ¿En dónde termina la seguridad y dónde empieza la soberanía? Mira, yo creo que aquí esa es una gran pregunta. A mí me parece que la parte, lo digo con toda franqueza, de seguridad energética entre quienes concibieron la reforma tal cual, era mero discurso. Y basta ver que conforme uno lee toda la legislación secundaria, sobre todo, ¿no? La reforma constitucional en realidad son menos de 100 palabras, ¿no? Muy importantes, ¿no? Sí. Más de uno le ha cambiado la vida cuando dice sí ante el registro civil, es una palabra. Claro. ¿No? Entonces, pero aquí son 100 palabras, ¿no? Entonces creo que ya en el diseño de la legislación secundaria, si algo hemos cuestionado algunos es justo la ausencia de preocupaciones en términos de seguridad. Por ejemplo, no existe una previsión que tienen todos los países productores, incluidos Estados Unidos, de que la producción doméstica de crudo tiene como destino principal, inicial, la demanda interna, ¿no? Recordemos, Estados Unidos no se podía exportar crudo hasta Obama. Es Trump quien y además por razones de calidad, ¿no? De que el crudo ligero producido en shale oil pues no se adapta a la demanda interna de Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que no había tal preocupación, me parece, estoy convencido de hecho, que entre quienes concibieron la reforma, la idea fundamental era incrementar la producción, es decir, no había un cambio
en la concepción del sector petrolero. Donde hubo un cambio era entre quienes deberían participar en ese sector. Claro. Ya no es solo Pemex, tenemos una producción que desde 2004 ha venido cayendo, ¿no? Eso fue nuestro punto, 3.4 millones de barriles diarios, y a partir de ahí ha caído, ¿no? Ahora se ha estabilizado, pero el descenso es a la mitad, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionar esa caída? Viendo ya la situación complicada en que estaba Pemex, pues abriendo la posibilidad a que hubiera nuevos participantes, ¿no? Entonces creo que ese es el asunto de la reforma. Ahora, creo que hablar de soberanía energética es muy complicado, yo no encontraría una definición. Yo primero hablar de seguridad, ¿no? Y creo que en ese sentido, ahí sí hay mucha literatura y demás, ¿no? Y es decir, que garanticemos el abasto del requerimiento nacional de materia de hidrocarburos y derivados, que no nos situemos en condiciones como en el caso del gas natural, por ejemplo, que es de extrema vulnerabilidad. Justo ayer veía que el dato a marzo en tema de gas natural implica que si quitamos a Pemex, ¿no? Es decir, para el resto de la industria, la dependencia del gas es 96%. Claro, bueno. O sea, es una barbaridad, no nos podemos quedar en esa situación, ¿no? Entonces creo que sí, incluso a Pemex le ha faltado, todo lo que ya hemos empezado a platicar, ¿no? Pero recordemos que las empresas públicas petroleras surgieron para garantizar el abasto de las naciones. Sí, el interno, ¿no? El interno. O sea, Winston Churchill creó la Anglo-Persian Oil Company, no porque se hubiera contagiado de las ideas leninistas de la época, ¿no? La creó para garantizar el abasto para la Armada británica, ¿no? En la sustitución de carbón por derivados del petróleo. Para eso son. Y en esa parte Pemex ha sido muy endógeno, ¿no? Por ejemplo, en materia, yo diría, para garantizar la seguridad energética en materia de gas natural, o la seguridad en el abasto de gas incluso, pues Pemex, a mi juicio, tendría que crear una filial de gas, porque si no, siempre la relevancia, la prioridad se le va a dar a los proyectos de petróleo crudo y salir al extranjero. O sea, nada le impide a Pemex, como bien dice Javier, hoy tiene los elementos, pues cruzar la frontera aquí en el norte, ahora que hay gobiernos con una afiliación ideológica con el actual gobierno mexicano, pues hay 3 países gasíferos en Sudamérica, que son Bolivia, Argentina y ahora Perú, ¿no? Con quienes también podría haber una cierta actividad conjunta. Entonces, yo sí creo que la soberanía energética de pronto no tiene mucho sentido. Sí la seguridad energética, y sí la seguridad energética es una componente de la seguridad nacional y una forma también de ejercer la soberanía nacional. Pero la soberanía energética per se como tal, pues es un concepto demasiado vago que habría que definir, ¿no? ¿Cuál crees que haya sido la primera consecuencia que surgió de la reforma energética? Lo primero que sucedió en ese momento. Yo creo que hubo un error en la aplicación de las políticas públicas, porque paradójicamente, una vez que viene la apertura, se entiende que Petróleos Mexicanos tenía incluso en términos de la ronda cero la posibilidad de continuar al mismo ritmo que tenía de su actuación, pero requería también de un presupuesto por todo un régimen fiscal histórico que destruyó la capacidad financiera de Petróleos Mexicanos, y de tener más de 400,000 millones de pesos para inversión. Sin embargo, cayó casi hasta menos de 200,000 millones, casi la mitad. Y entonces, claro, la crisis que está viviendo hoy Petróleos Mexicanos se origina pues en un problema o en una falta de claridad en una política pública que se le deja solo a Petróleos Mexicanos, cuando Petróleos Mexicanos, había apoyado incluso hasta con el 46% de los ingresos públicos de este país, del presupuesto de egresos de la Federación. Por otro lado, también hay otro tema de políticas públicas, porque siempre ha sido muy sexy la parte de la exploración y de la extracción petrolera. Pero un gran tema como bien lo comenta Fluvio, es el gas natural. El gas natural es el energético de esta primera mitad de este siglo. De tal manera que prácticamente no somos ni siquiera autosuficientes. Importamos cerca del 80% de los requerimientos de nuestro consumo. Entonces tenemos una dependencia y no podemos entonces decir que tenemos una seguridad energética y mucho menos una soberanía. Y la soberanía, a lo mejor, mi perspectiva es más jurídica, en el sentido que es una capacidad de autodeterminación, decir cuándo y cómo se pueden administrar los recursos naturales, y en ese sentido, hoy constitucionalmente y legalmente se mantiene esa facultad a cargo del Estado mexicano.
Ahora, Fluvio, el tema del gas natural y de toda la infraestructura que se construyó precisamente para traer el gas natural exclusivamente de Estados Unidos, ¿no? Por eso es este tema de los gasoductos, todo lo que pasó al inicio del sexenio con CFE y las empresas que los habían construido, con la idea de que, o sea, yo creo que esa es una decisión que se tomó tomando en cuenta un mercado de ese momento en el cual el gas en los Estados Unidos era prácticamente regalado, pero sin tomar, digamos que sin diversificar a los proveedores, ¿no? Que era un poco de lo que hablabas. Hay otros países en Sudamérica que podrían también apoyar a la proveeduría de gas natural. Entonces, habría que construir nueva infraestructura. Si estamos hablando de gas natural, habría que construir nueva infraestructura para traer este gas del Sí, pues sí, resto del de otros continente. países, sí. A ver, yo incluso diría que había una estrategia nacional urgente de gas, que de verdad es urgente, lo vimos en febrero. Claro. Implica igual varios niveles, ¿no? El primer nivel es incluso institucional. Fiscalmente no hay una diferenciación entre los hidrocarburos, en el caso de las asignaciones, es decir, el petróleo que produce Pemex, y el gas natural no asociado. Y entonces, al no estar diferenciados, están sujetos al mismo artículo 39 de la Ley de Hidrocarburos, pues no es rentable a los precios de referencia actuales, ¿no? Por ejemplo, enfrente de mi pueblo, enfrente de Coatzacoalcos, está la CACH, y no podemos explotar la CACH porque a menos de $5 el millón de BTUs ni siquiera vale la no es pena. Rentable, ¿no? Claro. Entonces, me parece que un primer paso a nivel institucional es hacer esta diferenciación, permitir, y aquí ya sería al nivel de la regulación, que hubiera acuerdos bilaterales entre grandes consumidores del estilo que se hizo en Argentina, es decir, si yo soy, no sé, Altos Hornos o cualquier empresa que gran consumidora de gas, pues yo puedo ponerme de acuerdo con alguien en haciendo contenidos fiscales, y le compro su gas de Vaca Muerta, más caro que el nacional, menos caro que el mi decisión. Pero es mi decisión y yo se lo compro. Esa parte también me parece que no se ha podido concretar y podría ser, ¿no? Y también tenemos, por otro lado, también la parte institucional, esto que decía, yo sí estoy convencido de haber una filial de gas que tenga una fuerte actividad en el extranjero. Cuando durante mucho tiempo Brasil pudo estar abastecido por Petrobras en materia de crudo, pero era por la producción interna y la producción fundamentalmente en Angola y el Golfo de México del lado estadounidense, ¿no? Pero Petrobras, la empresa pública, le garantizaba al Estado el abasto. Entonces tenemos eso y por supuesto una inversión donde, por ejemplo, aquí sí puede haber un importante papel del sector privado, ¿no? En materia de todas estas obras que se requieren, terminales, almacenamiento, centros de procesamiento, terminales de licuación, de liquefacción, en fin. O sea, hay una gran cantidad y dar las facilidades para ello. Me parece que cuando se plantea, como lo ha hecho, yo creo que adecuadamente el actual gobierno, es decir, bueno, Pemex va a ser el eje central del sector. Sí, retomar, ¿no? Esta fuerza, este liderazgo. Este liderazgo, pero sí hagámoslo en serio, no como el gobierno pasado, que como ya recordaba, simplemente en materia de inversión, Javier, ¿no? Cómo se cayó una inversión, pues era una vacilada decir vas a hacer... Claro, ¿de dónde lo fortaleces? ¿Con qué, verdad? Fortalecer, ¿no? Incluso yo creo que esto terminó pervirtiendo, por ejemplo, algo que yo siempre he considerado un instrumento positivo de la reforma, que es la posibilidad de Pemex de aliarse para compartir el riesgo geológico. Pero se terminó utilizando, en los pocos casos que se concretaron, simplemente como un paliativo de estas limitaciones presupuestales. Y entonces implicaron una cesión de la renta futura. Cuando algún día Trio produzca, el 60% será para BHP Billiton y solo el 40% para Pemex, ¿no? Y entonces en el largo plazo, pues igual ya no fue gran negocio. Entonces creo que también en esa parte terminó pervirtiéndose, insisto, un instrumento positivo. Ahora, Javier, tú hablabas de este tema, ¿no? Que está muy en boga últimamente, cambio climático, una tendencia mayor hacia la generación de energía eléctrica a través de renovables, pero también hablamos, ¿no? De la importancia de la seguridad energética del país en el sector hidrocarburos. ¿Qué opinas de Deer Park? Deer Park es una refinería que hasta hace año y medio producía utilidades. Deer Park ha sido una coinversión entre México y, bueno, entre Pemex y Shell.
Creo que ha resuelto mucho el tema porque tiene una producción de 300,000 barriles diarios aproximadamente. Deer Park hoy pues ha tenido problemas simplemente pues, por toda esta época de la pandemia, por los cambios incluso que empiezan a existir en el mercado. Petrobras y otras empresas están vendiendo sus refinerías y Pemex en cierto sentido cuando la adquiere está asegurando pues la importación de gasolinas en los términos en que lo requiere el país. Entonces yo creo que tiene una lógica y una racionalidad correcta, pero que desde luego se tiene que cuidar la orientación y sobre todo es una medida a corto plazo que va a permitir mantener siempre los flujos de las gasolinas para el consumo nacional. Completando todo ese tema, quisiera comentar todavía la parte del gas. Por favor. Que además de todos estos temas de acuerdos y convenios internacionales, también tenemos capacidad en México. Somos el 6º país de reservas. Sí, tenemos, tal vez es un tema que se dice fácil, pero 6º lugar en reservas, oye, es mucho. Y gran parte de esas reservas, desde luego, al igual que Vaca Muerta y todo esto, son de estos yacimientos de shale gas y de shale oil. Yo creo que ahí el modelo económico y de operación de Pemex no es operable, no es aplicable por los costos y por toda la magnitud, etc. Claro. Entonces, una apertura en ese sentido, permitir que lleguen pequeñas empresas como sucede en Texas. En Texas se han perforado más de 20,000 pozos y no hay una crisis ambiental. Desde luego, es una industria de riesgo y desde luego por supuesto. Hay que regularla y hay que perseguir. Bueno, un poco como la minería, ¿no? Tiene impactos negativos, pero lo necesitas. Y se puede combinar muy bien todas estas zonas, como por ejemplo el norte de Coahuila, con toda la infraestructura que tiene Petróleos Mexicanos y obtener incluso ingresos adicionales Petróleos Mexicanos. Y también tiene que continuar y se tiene que mantener una estrategia integral porque de una u otra manera para poder atender simplemente el mercado nacional, sí es cierto que se puede traer y se puede importar gas natural, como se está haciendo de Perú, que llega incluso para la producción de electricidad y que llega a Manzanillo. Ahí el tema es, necesitamos las instalaciones, no tenemos capacidad de almacenamiento, no tenemos capacidad de transporte. Y entonces desde ese punto de vista se puede hacer una combinación simplemente de capital público, capital privado, o incluso aprovechar simplemente la gran infraestructura y el gran patrimonio que tiene Petróleos Mexicanos, que está ahí en gran sentido, en gran medida sin emplearse, se puede capitalizar a favor. Yo creo que se pueden hacer muchas sinergias y creo que es importante destacar este punto. Yendo hacia lo que tendría que ver con el futuro, ¿no? Y estas necesidades que creo que todos estamos de acuerdo que tiene el sector de hidrocarburos, particularmente Pemex, se hablaba, ¿no? De una reforma energética nuevamente al sector hidrocarburos, ¿no? Era un tema, un run que salía, ¿no? Y que estuvo presente durante los últimos 2 años. Sin embargo, ya no se habla de eso, ¿no? Y se habla de una reforma en el sector eléctrico, ¿no? A la ley de la industria eléctrica, pero no se habla de una reforma al sector hidrocarburos. ¿Tú cómo lo ves, Fluyo? ¿Podemos transitar más sin una... Porque tú al principio decías, ¿no? El marco legal no se ajusta a las políticas actuales. Entonces, ¿cómo vamos a caminar, ¿no? con este esquema que es el peor de los mundos? Sí, el peor de los mundos. Simplemente para un pequeño colofón a mi amigo Javier, lo que él dice es correcto. Si no cambiamos lo que está ocurriendo hoy, vamos a tener 2 sectores yuxtapuestos, el sector petrolero privado y el sector petrolero público. Claro. ¿No? Y eso, ni económica ni de ninguna manera le sirve a nadie, ¿no? Ahora, a mí me preocupa que no haya esta perspectiva, esta posibilidad de una reforma integral. ¿Por qué? Porque, para decirlo con claridad, la reforma energética de 2013-2014 implicó la exclusión de quienes hoy gobiernan. O sea, el que hoy es el bloque hegemónico, en ese momento fue excluido, ¿no? Simplemente como dato, la izquierda en su momento en la Cámara de Diputados presentó 343 que se dice fácil también, ¿no? A lo largo de la legislación secundaria, esa es una perversidad de mi lado, son poco más de 1,100 artículos, de todas las leyes que se promulgaron y las que se reformaron. Bueno, la izquierda presentó. Exacto, y eso no tenía un abogado. Claro, claro.
Bueno, la izquierda presentó reservas a 343, prácticamente a la tercera parte. Ninguna Claro. siquiera se discutió. Ya. Entonces también hay que entender que hay un sentimiento, me parece justificado, de exclusión, que eso sí, no justifica hacer la misma exclusión. Claro. ¿Por qué no? Porque el sector, si hay un sector cuya lógica inherente es de largo plazo, es el energético, Por ya sea supuesto. el lado eléctrico o sea el lado de hidrocarburos. A nadie conviene, y por eso yo sé que estamos en el peor de los mundos, Ujú. que se instale la incertidumbre para todo el mundo. Para el gobierno, porque siempre tendrá la posibilidad de enfrentar la judicialización de sus decisiones, ¿no? Como ha sido ahora, ¿no? políticas, como ha ocurrido. Y para el sector privado, los inversionistas, pues porque nunca saben por dónde va a brincar Claro. la liebre, ¿no? Claro. Y si los proyectos van a poder ser viables o si las condiciones que ellos consideraron de todo tipo para evaluar el proyecto e intentar ponerlo en pie, van a seguir siendo válidas, ¿no? Entonces, a nadie le conviene. ¿No? Y además tenemos una camisa de fuerza adicional, que es el tratado, los tratados, ¿no? Sí. Comerciales. Entonces, cualquier reforma que hagamos, o que haga el país, sin consensos y porque ahora la mayoría está del otro lado y demás, va a tener costos. Ya. Yo lo que digo es que hagamos lo que sea, hagamos que esos costos valgan la pena, ¿no? Que históricamente, como ocurrió con la expropiación petrolera que terminamos de pagar a mediados de los años 50, o la nacionalización de la industria eléctrica, se terminó de pagar con Salinas, pero en el largo plazo valieron la pena. Entonces es mucho mejor tratar de construir un gran consenso sobre cómo debe ser el modelo del sector de hidrocarburos y en ese sentido cuáles deben ser las adecuaciones, incluso constitucionales. Sí. No vale la pena, porque si se mantiene la izquierda 6 años más, pues va a ser la misma incertidumbre. Si regresan los otros, tampoco nada garantiza Claro. que haya viabilidad. Entonces, creo que eso es lo que está haciendo falta. Pero tú querías decir algo. A ver. Finalmente yo creo que se trata de un debate. Son dos modelos Claro. diferentes. Así es. Yo no puedo, por ejemplo, entender que pueda existir un modelo u otro modelo totalmente aislados. No. Claro. Yo creo que debe de existir una Claro. sinergia. Claro. Porque no podemos entender, por ejemplo, la necesidad de producir con calidad, con oportunidad y con costos baratos en favor de todos los consumidores, y eso es el motor del desarrollo. Claro. Si Sin nada más energía lo no hay estamos nada. sosteniendo, sin energía no hay nada. Si Claro. nada más lo estamos sosteniendo a través de un aparato estatal, público, que ya demostró que ya fue superado. O solo con Entonces, el mercado, que en España o estamos solamente viendo. con el Bueno, lo que está y pasando en ahora. España es el Terrible, otro lado terrible, de la moneda. terrible. Ninguno de los dos, estoy de acuerdo Exacto. contigo. Entonces es la búsqueda del equilibrio entre la Así es. eficiencia y la búsqueda también del mínimo de seguridad en el abasto y un orden mínimo. Yo creo que eso lo podemos encontrar y yo creo que nuestra constitución actual lo permite. Sí, ese es a ese punto que iba así, Y claro. yo creo que lo que se necesitan a lo mejor son algunos ajustes en leyes secundarias probablemente y mucho es en política energética, me parece. Sí, yo Claro. incluso agregaría, a nivel constitucional, y Nieves lo sabe porque lo hemos platicado antes, así como Silvio Rodríguez, si me pidieran, pido un deseo. Claro. El único que yo cambiaría es el octavo transitorio, que es letra Claro. muerta, ¿no? El que dice que las actividades de exploración, producción, son Sí. de interés social y orden público. Claro. Yo creo que le van Ya. a decir eso a los yaquis y ya con Sí, eso no, los por yaquis van a supuesto, decir, ay, nada. usted disculpe, estoy violando el octavo transitorio. Sí, Por Dios, nada, Exactamente, y nada, por favor, nada. ¿no? Claro. Claro. Otro que tú bien dices, en legislación secundaria, que perfectamente puede ser como un espacio de entendimiento. La Constitución solo dice que la riqueza petrolera que le pertenece a la nación puede ser explotada a través de asignaciones o contratos. Ujú. No prioriza ninguna. Claro. En la ley secundaria sí dijeron, sí está, que las asignaciones son extraordinarias, que se deben hacer. Después de la ronda cero. Exacto, entonces, de desde la ronda cero, entonces las asignaciones son extraordinarias. Pues, quitemos ese carácter y que cada gobierno decida Sí. si hace asignaciones donde valga la pena y si licita contratos donde valga la pena. Claro. Entonces creo que hay varios espacios de entendimiento, sobre todo en materia de seguridad. ¿No? En materia de Por seguridad, insisto, hay una omisión tremenda, ¿no? Yo estoy Mm. convencido que quienes hicieron la reforma han de creer que las guerras de Oriente Medio son por los dátiles que caen de las Claro, palmeras. sí, sí, y no, claro, claro. Pero si quitamos eso, por ejemplo, esa prioridad, o establecemos esa prioridad, entonces quitamos el piso parejo. Y si quitamos el piso parejo, estamos impidiendo el crecimiento y el desarrollo del mercado. Yo- Entonces, ahí hay un tema en que Claro. tenemos que buscar. Hilar fino, ¿no? Yo creo, hilar muy fino. Y sobre todo, yo creo que lo más importante, y con eso es con lo que yo me quedaría antes de cerrar el programa y agradecerles No, hombre. pues, el haber estado el día de hoy,
Hay muchísimo más que hablar, ¿no? Desgraciadamente solo tenemos media hora, pero hay muchísimo más. Este tema da para muchísimo más. Pero yo me quisiera quedar con ese tema del ánimo de colaboración, ¿no? O sea, de encontrar los puntos que son, que digamos, en los que las partes que pueden tener una opinión distinta sobre los temas de la política energética, los temas relacionados con una visión ideológica hacia una tendencia o hacia la otra, encontrar el punto de colaboración, ¿no? Hay puntos en los cuales obviamente todos estamos de acuerdo, no está funcionando como está, todos nos damos cuenta qué vamos a hacer para resolverlo partiendo, hilando fino y partiendo desde lo que tenemos en igual, ¿no? O sea, desde lo que estamos de acuerdo que no está funcionando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sinergias. Sí. Y el primer punto es aceptar que en este tema, en México, todos tenemos una visión ideologizada. Claro, obviamente, o sea, ¿no? Y eso ya es innegable. No, claro, claro. No, pero digamos, a lo mejor lo que sería lo ideal es mover un poco la ideología y buscar dejarla en un segundo plano para identificar, ¿no?, en qué es en lo que tendríamos que trabajar para volver a tener una seguridad energética y poder crecer el país, porque sin hidrocarburos un país no crece, ¿no? Si no hay a las necesidades nacionales. Así es, claro. Pues muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias. Fluvio, como siempre, un placer. Javier, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente si hay más movimientos, pues me encantaría que me volvieran a acompañar dentro de unos meses. Muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hasta pronto.